¿Alguna vez has sentido que alguien controla tu vida? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que te escuchan y de repente, misteriosamente te ofrecen productos que te podrían interesar? ¿Cómo te sentirías si vivieras una vida que parece perfecta en un pueblo idílico, una vida rutinaria sin sobresaltos, pero comienzas a ver que hay cosas que no cuadran? ¿Y si seguir tu instinto fuera la única forma de descubrir la verdad de tu existencia? ¿Y si un acto de improvisación y de salir de tu zona de confort fuera la clave para romper ese guión que otros han escrito para ti? Pues hoy, en Los Periplos del Héroe, veremos cómo gestionó sus emociones Truman Burbank, el protagonista de la película El Show de Truman. Conoceremos el viaje emocional de un agente de seguros que, siguiendo su instinto, llegó a descubrir la verdad del mundo que le rodeaba, convirtiéndose en dueño de su propio destino. Truman gestionó sus emociones para distinguir la realidad de la ficción. Porque, como ya hemos mencionado, dominar tus emociones también te da cierto poder. ¿Y por qué Truman? Porque su historia es el ejemplo perfecto del despertar de la conciencia, pasando de su vida rutinaria hasta la libertad emocional. Ten en cuenta que vamos a destripar la película. Si no la has visto, te invito a que la veas y luego vuelvas al vídeo, porque hay alerta de spoiler. Al principio de la película, Christoph, el creador del Show de Truman, comenta lo siguiente: han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Si bien el mundo de Truman es una falsificación, el propio Truman es auténtico. Pues os presento al bueno de Truman Burbank, un hombre de mediana edad que vive en Seahaven. Él es un hombre amable, ingenuo y aparentemente feliz. Lo peculiar es que todos, menos él, sabemos que está viviendo en un decorado. Vive lo que se llamaría el mito de la caverna de Platón. Vive en una realidad ficticia encadenado a ese pueblo, que no es más que un decorado enorme, pero él no lo sabe. Las cadenas serían sus amigos y su mujer, y el miedo al agua por un trauma provocado que le causó la muerte de su padre, el cual le impide salir por el mar, que es la única salida posible. El detonante de su viaje se produce cuando un foco de iluminación cae del cielo. Este suceso siembra la semilla de la curiosidad y le genera cierta desconfianza. Se da cuenta de lo episódico y rutinario de su vida cotidiana y empieza a preguntarse ¿por qué es tan predecible su mundo? Empiezan a surgir en él las emociones de confusión y sospecha. Una figura clave es Lauren, un amor del pasado que en un momento le susurró que todo el mundo le ve. El recuerdo de esta chica y la necesidad de buscarla es la motivación para saber la verdad. Truman se enamoró de Lauren, pero los guionistas del show reencauzaron su atención para que se fijara en su actual mujer, Meryl, y se llevaron a Lauren. Truman empieza a observar comportamientos extraños: los gemelos que le empujan a la publicidad, su mujer y su amigo que parecen hablar con alguien que no es él, la lluvia, la radio. Le comenta a su mujer sus intenciones de irse, pero todos los actores están compinchados para que se quede. De repente ve a su padre que se ha colado en el set, pero no tardan en llevárselo. Todo esto le lleva a cuestionarse qué está pasando. Su madre le dice que eso le pasa a ella también, que le echa de menos. Todos le manipulan, incluso le culpan de lo que pasó. Su mujer también le manipula, diciéndole que no debería alterar a su madre. Todos intentan dirigir sus pensamientos y sus acciones. Truman comienza a improvisar y a hacer cosas inesperadas, lo que obliga a tomar decisiones rápidas a los directivos del programa. Empieza a sentirse un poco paranoico. La radio, el ascensor, el padre supuestamente muerto, le hacen sospechar, parece que le miran, le siguen. Esta inseguridad le provoca ansiedad e inestabilidad emocional. Confiesa a su amigo Marlon que cree que le están manipulando. ¿Nunca has pensado que tu vida ha sido conducida en cierta dirección? Marlon, su amigo, le indica que la puesta de sol es perfecta. Todo está dirigido, orquestado. La televisión le muestra programas convenciéndole que lo que tiene que hacer es quedarse ahí, creando y metiendo ideas en él para que parezcan que son suyas. Durante la película, tú lo ves y sabes lo que le están haciendo a Truman, pero el pobre Truman no es consciente de toda esa manipulación. Pero aquí está comenzando a despertar. Meryl le da explicaciones del ascensor, todo lo que sucede tiene una explicación. Sigue sospechando y decide seguir a su mujer. Allí vemos cirujanos de pega. En la agencia de viajes, para irse a Fiji, la mujer aparece aún con la servilleta para el maquillaje. Quiere irse a Chicago y el bus no funciona. Todo le sigue atando a ese lugar.
Frustrado y confundido, se encierra en el coche. Meryl llega para ver qué está pasando y Truman en el coche sigue viendo patrones. Intenta cambiar de conversación y se hace la víctima para conseguir irse a Fiji. Decide conducir de forma errática y la mujer se pone muy nerviosa. Él sigue sospechando cada vez más. Las salidas con tráfico de repente. Al final consigue llegar al puente, pero su mujer le intenta volver a atar, le recuerda esas cadenas. El mar te da pánico. Vamos a casa, allí te sentirás a salvo. Continúa improvisando y le dice: conduce tú. Hay peligro, hay fuego. Los poderes superiores no le dejan, no escatiman en medios para detenerle. Hay fuego, hay una fuga en una planta nuclear. Él huye desesperado y un agente le dice: de nada, Truman, ¿cómo le conocen? Al final se está volviendo loco. La mujer en un momento dado, sin venir a cuento, promociona un cacao. Truman sospecha que ella está en el ajo. Hacer algo, ayudadme. ¿Con quién estás hablando?, le dice Truman. Tiene miedo. Y curiosamente, viendo la tensión, mandan a Marlon para que le calme. Marlon le dice que el mundo está dirigido y esto le da tranquilidad, le calma, le consuela y su amigo le hace plantearse que todo es un juego de su mente. Como nuevas cadenas, se reencuentra con su padre, todo planeado y planificado por los creadores del show, por lo que sigue encadenado a Sea Haven. En este momento se da la conversación donde se desarrolla todo el entramado emocional y de percepción de la película. Christoph lo dice claramente: aceptamos la verdad del mundo como nos la presentan. Es el mito de la caverna de Platón en estado puro. Se da una llamada de Sylvia o Lauren, donde acusa a Christoph de manipulador. Esta le indica que si tuviera la más mínima ambición, si estuviera decidido a descubrir la verdad, no podríamos negársela. Truman prefiere su celda. Durante la película estás sintiendo empatía por Truman. Es alguien como tú le entiendes, te identificas con sus emociones, te atrapa su personalidad. Pero al final de la película, Truman ya no es el hombre inestable del inicio. Ahora tiene un propósito en mente, que es conocer la verdad. Su decisión de enfrentarse a su fobia al agua y escapar por mar es una manifestación de ese dominio emocional. Siguen intentando ponerle cadenas. Al separarse de Meryl, convenientemente le buscan otro gancho, otra atractiva, en este caso Vivian. Pero Truman usa la paciencia y la planificación. Se esconde, engaña a sus vigilantes y se prepara meticulosamente para la huida en barco. Al enterarse Christoph, desesperado, genera una tormenta en una demostración de esa falta de escrúpulos de quien tiene el poder. Truman se enfrenta al miedo absoluto. No sucumbe a la ira ni a la venganza. En su lugar, utiliza su determinación y valor para mantener el control de la nave, regulando su miedo ante una situación extrema. Cuando Truman llega al final del plató y habla con Christoph, el creador del show, se produce ese enfrentamiento final, que no es físico, sino una batalla de voluntades. Christoph intenta usar la culpa y el miedo y la promesa de seguridad para manipularlo y que se quede, pero Truman no cede. Él ha trascendido la ira, la venganza, lo único que quiere es una respuesta. Y su respuesta ante Christoph es su mítica e icónica frase: por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. En una muestra de superioridad emocional y moral. En ese momento no busca destruir al hombre que lo ha manipulado, sino salvarse, redimirse y enfrentarse al mundo real. El periplo de Truman Burbank es un testimonio del poder de la elección y de la autenticidad. Su verdadera fuerza no reside en evitar sus emociones, sino en entenderlas y gestionarlas. Al final Truman no solo ha encontrado la puerta donde atraviesa de su mundo de mentiras a uno de libertad física, sino que acepta y abraza su propia oscuridad, ese miedo al mar, para transformarlo en una fortaleza, para seguir su propósito. Siente esperanza, libertad y alivio al ver que todas esas emociones que estaba sintiendo, que hacía que pareciera que estaba loco, tienen su respuesta aquí y ahora, al final de todas las cosas. Su última acción es la de un líder, un ejemplo que inspira a millones de espectadores a cuestionar su propia realidad y a buscar una vida impulsada por sus propias elecciones, no por guiones ajenos. El viaje de Truman nos muestra el legado de un héroe que al final encontró la sabiduría necesaria para tomar sus propias decisiones. Como decía Christoph, aceptamos la realidad del mundo que se nos presenta. No somos conscientes de toda la realidad, nuestras limitaciones nos lo impiden, por lo que solo percibimos lo que tenemos cerca y para nosotros esa es nuestra realidad. El verdadero poder está en nuestra mente, en pensar diferente, en tomar decisiones, que si bien no pueden cambiar el mundo, o quizás sí,
Lo que sí pueden hacer es cambiar tu forma de ver el mundo y sobre todo te hacen saber que tú tienes la última palabra en tus decisiones. Como último pensamiento, os diré que aquí se dan dos personas, las que observan simplemente al protagonista, unos que simplemente observan al protagonista y otros toman la decisión de entrar en el plató. También es verdad que unos para ayudar a Truman y otros meramente por su momento de gloria. Aquí también se da esa dualidad del poder que llega incluso a cosificar a que Truman sea simplemente un objeto para conseguir beneficios. Incluso hablan de que venden los objetos que se muestran en este show, su ropa, sus productos. Y también se muestra esa falta de escrúpulos que tienen los poderes superiores contra nosotros. Aquí se refleja aquello que os comentaba de que las dificultades que se nos presentan en la vida nos dan la idea de cuánto de comprometidos estamos con nuestro propósito. A Truman en este momento nada lo puede parar porque está dispuesto a llegar hasta el final. Christoph al final trata de retenerlo con emociones, diciéndole: tienes miedo, por eso no puedes marcharte. Yo te ofrezco un mundo seguro. Pero Truman está tremendamente comprometido con la verdad, con descubrir qué hay detrás de todo esto, qué es el mundo real. Ese es el último obstáculo emocional que tiene Truman. Es una película que da mucho que pensar sobre el permanecer en tu zona de confort, sobre la manipulación, sobre los poderes que intentan dirigir nuestras vidas, sobre cuánto de controlados estamos y de manipulados, sobre nuestra percepción de la realidad. En definitiva, una buena película para pensar y divertirte. También Truman acepta su rutina y su papel, reflejando esa comodidad que muchos encuentran en la conformidad. La duda se convierte en una certeza aterradora, su vida es una mentira. Y el escapar en barco al final es una metáfora sobre esa lucha épica y solitaria que tenemos todos los que queremos conocer la verdad. Al final Christoph lo que le está ofreciendo es una jaula de oro. Y hasta aquí este análisis emocional del show de Truman. Me encantaría que me dejaras lo que piensas en los comentarios. ¿Vivimos todos en un show de Truman? ¿Estás seguro o segura de que nadie dirige tus pensamientos, tus acciones o incluso las ideas que expresas? Te recomiendo que si puedes veas este episodio en YouTube, donde se muestran además imágenes de la película. Y por supuesto te recomiendo que veas la película. Si os ha gustado, por favor darle un like, que no os cuesta nada y me ayudáis a llegar a más gente. Suscribiros y darle a la campanita para que os avise cuando hay vídeos nuevos. Aunque ya os aviso yo que los periplos vendrán todos los días, uno de cada mes. Recordad que sois personas maravillosas. Muchas gracias por existir.